Las iglesias evangélicas o movimiento evangélico son diversas congregaciones y denominaciones cristianas protestantes que se hallan difundidas por el mundo. Su doctrina se basa en tres creencias: la Trinidad, la salvación solo por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad bíblica. Se caracterizan por la evangelización, una experiencia personal de conversión, con una fe bíblicamente orientada, y una creencia en la relevancia de la fe cristiana en temas culturales. Además, suelen defender una libre interpretación de la Biblia, con lo cual existen distintos grados de diferenciación entre las iglesias evangélicas a nivel de eclesiología, gobierno, liturgia, estilo de adoración, o doctrinas secundarias, dando lugar a lo que se conoce como denominaciones. Eso quiere decir que cada denominación va por su lado, y de las mismas denominaciones se dividen para montar su propia iglesia. Cabe destacar, que por medio de sus diferentes interpretaciones, se inventan una cantidad de doctrinas fabulesca, haciendo caer en error a los feligreses. Denoto que los evangélicos, en especial sus líderes, se adueñan de las ovejas haciendo exaltar al líder o pastor y así poder tener dominio sobre sus feligreses. Una de las condiciones y más importante de estas sectas es el coaccionar a sus miembros con dinero y hacerles creer que le están robando al Señor si no aportan económicamente. Utilizan los versículos del Antiguo Testamento, saliéndose de su contexto y usando las fiestas de los israelitas para pedir plata, como las fiestas de las primicias, diezmos, etc. Las doctrinas de estas sectas varían según la denominación, por lo que no hay unidad y forjan sus propios intereses. La mayoría de estas sectas se enfocan en la doctrina de la prosperidad, declaración de la palabra, donde lo que tú dices eso se cumple. Otra doctrina es sellar la palabra con dinero, maldiciones generacionales, donde el pecado de tus ancestros lo pagas tú, o sea, si tu ancestro pecó por alguna causa, ese pecado se transfiere a ti, cosa totalmente errónea, ya que Ezequiel dice que cada uno paga por su propio pecado. También enseñan sobre las coberturas apostólicas y que no te puedes salir de esa cobertura si no te va mal. También enseñan sobre los pactos, donde el individuo pacta con dinero una petición en particular y de esa manera amarra y obliga al Señor a cumplir la petición. Doctrina del vino nuevo, donde los feligreses se embriagan supuestamente con el Espíritu Santo, haciéndose notar por medio de shows, que llaman la atención. Algo que denotan los evangélicos es la bulla en los cultos: entre más griten o suenen la batería, el Señor supuestamente les escucha más. Las mujeres pueden ser pastoras ordenada, cuando la palabra habla del principio de autoridad donde el hombre es la cabeza de la mujer y Cristo la del hombre, y si seguimos mencionando más doctrinas, tengan por seguro que las encontraremos. Lo que estoy mencionando son doctrinas falsas que ellos esgrimen y enseñan. Pero no todo es malo, ya que tienen unas doctrinas bíblicas aceptables como infalibilidad bíblica como palabra de Dios, 2 Timoteo 3 y 16. La salvación es por pura gracia divina y se recibe por medio de la fe en Yahshua. Las buenas obras son un testimonio de fe genuina en Yahshua, Romanos 3 y 24, Efesios 2, 8 y 9. Los individuos, en edad de discernimiento, pueden bautizarse, ya que el bautismo representa la confesión pública de la decisión de morir al mundo y sus deseos y seguir las enseñanzas de Cristo, comprometiéndose a vivir y confiar en sus promesas de salvación según lo menciona Mateo 28, 19 y 20. Todos los cristianos están comisionados para evangelizar, 2 Timoteo 4, 5. Énfasis en la experiencia de la conversión, también llamada nuevo nacimiento, de acuerdo con Juan 3, 3. El canon protestante de la Biblia como la fuente única o primaria de autoridad religiosa, como una revelación de Dios a la humanidad. Se hace énfasis en la profecía bíblica, especialmente si es interpretada de acuerdo con el dispensacionalismo. Fomento de la evangelización, acto de compartir las creencias de uno o de anunciar las buenas nuevas, en un trabajo misionero organizado o por reuniones personales y relaciones con otros, Mateo 28, 19 y 20, 2 Timoteo 4, 5. Un foco central en el trabajo redentor de Cristo en la cruz como el único medio para la salvación y el perdón de los pecados, porque el único puente para llegar a Dios es Yahshua, Juan 14, 6. Mis queridos hermanos y amigos, la institución bíblica perfecta es Santiago 1, 22 al 27, acuérdense que las denominaciones son dirigidas por hombres y si estos dependen de este sistema tenga por seguro que buscarán la manera para sustentarse y así caen en el pecado de no confiar en el Señor y esperar en Él. Si ves que una iglesia predomina el factor económico, tuercen la palabra, el pastor lo enseñorean,
te recomiendo que huyas para que no se cumpla la palabra del Señor que dice que cuando un ciego guía a otro los dos caen en el mismo hoyo. Nos despedimos con Santiago 1, 22 al 27. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo. Pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta, que nos hace libres, y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. Si alguien cree que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados, y en no contaminarse con el mundo.